En la fiesta de papá, mi hermana afirmó con orgullo que ella había construido el imperio de 30 millones de dólares que yo pasé 5 años levantando. Me quedé en silencio. Pero lo que sucedió después no formaba parte del guión que ellos habían ensayado. Mi nombre es Lauren Shaw. Durante 10 años, dediqué todo lo que tenía al negocio de carpintería de mi familia. Lo que comenzó como un pequeño taller de reparación creció, bajo mi liderazgo, hasta convertirse en una empresa de muebles a medida de 30 millones de dólares. Suena como una historia de éxito, ¿verdad? Sí, yo también lo pensaba, hasta que las cosas tomaron un giro brutal. El negocio familiar era el proyecto apasionante de mi padre, Jack Shaw. Abrió ese pequeño taller de carpintería hace 18 años en un diminuto local alquilado en Main Street. Al principio, solo era él, elaborando muebles personalizados para la gente del pueblo. Mesas de cocina, sillas, gabinetes, ese tipo de cosas. Tenía habilidad, pero nunca ganó mucho dinero. Pagaba las cuentas y ponía comida en la mesa, pero no mucho más. Mi hermana mayor, Morgan, y yo crecimos con el taller como una parte constante de nuestras vidas. Morgan, sin embargo, siempre fue la clara favorita de papá. Era la triunfadora por excelencia. Escuela de negocios de la Ivy League, pasantías en empresas prestigiosas, el paquete completo. Yo era la más centrada. Me quedé en la zona. Fui a la universidad comunitaria para estudiar diseño gráfico y ayudaba a papá en el taller después de clases. Supongo que realmente no destacaba, al menos no junto a Morgan. Honestamente, no me importaba. No soy alguien que anhele atención. Pero amaba genuinamente ese taller. Me encantaba ver cómo las materias primas se transformaban en hermosas piezas. Disfrutaba trabajando con los clientes, ayudándolos a hacer realidad sus ideas. Papá no siempre aceptaba mis sugerencias, pero confiaba implícitamente en mí para manejar las operaciones diarias mientras él se enfocaba en la artesanía. Mientras tanto, Morgan estaba en otro estado, asesorando a alguna corporación de renombre. Solo visitaba durante las vacaciones, e incluso entonces, hacía comentarios mordaces sobre cómo yo desperdiciaba mi potencial. Podrías estar haciendo mucho más que trabajar aquí, Lauren, decía, como si yo no fuera ya consciente de la disparidad. Hacia mi último año de universidad, comencé a pensar en formas de modernizar el negocio. Los muebles personalizados y hechos a mano eran geniales, pero no eran escalables. No podríamos crecer si solo papá construyera cada pieza a mano. Así que aprendí por mi cuenta software de diseño 3D y desarrollé una línea de muebles personalizables. Los clientes podían seleccionar un diseño base y luego modificar las dimensiones, el color y el acabado. Nos permitió mantener el toque personal mientras optimizábamos la producción. Le presenté el concepto a papá, y no es que estuviera precisamente encantado. Llevaba décadas haciendo las cosas de la misma manera y no veía la necesidad de cambiar. Pero decidí construir un prototipo de todos modos, y se lo mostré a una de nuestras clientas más leales, la dueña de una boutique local. Hizo un pedido, de 10 piezas en ese mismo momento. Cuando papá vio ese cheque, finalmente concedió. Quizás tengas razón en algo, pequeña. Ese único pedido generó más, y pronto tuvimos un flujo constante de clientes. Me gradué de la universidad y me lancé de cabeza. Rediseñé por completo la distribución del taller. Contraté a un par de chicos locales para ayudar con la producción y establecí nuestra presencia en las redes sociales. Era un trabajo implacable. Hacía jornadas de 12 a 14 horas, 6 o 7 días a la semana. Mientras tanto, Morgan vivía la gran vida en Chicago. Trabajo elegante, apartamento lujoso, vacaciones fastuosas. No tenía mucho que decir sobre el taller en aquel entonces. Supongo que no era lo suficientemente glamuroso para ella. Para nuestro tercer año, alcanzamos los 2 millones de dólares en ingresos. Habíamos pasado de ser un pequeño taller de carpintería de pueblo a un nombre reconocido en muebles personalizados. Conseguí contratos con hoteles boutique y varios diseñadores de interiores, lo que nos abrió un mercado completamente nuevo. Durante los siguientes años, ese crecimiento constante impulsó a Shaw Designs hasta convertirla en una empresa de 1.930 millones de dólares, algo que nunca hubiera imaginado cuando empezamos. La empresa prosperaba como nunca antes y, por primera vez, papá parecía genuinamente orgulloso de mí. Siempre había sido un crítico duro, así que escucharlo decirles a sus amigos, Lauren es la razón por la que este taller sigue en pie, significó muchísimo para mí. Pero fue precisamente entonces cuando Morgan decidió que quería una parte del pastel. Llamó una noche, de la nada, y anunció que estaba considerando dejar su trabajo de consultoría. Habló de cómo siempre había soñado con volver a trabajar en el negocio familiar. Esto era nuevo para mí, ya que nunca antes había mostrado el más mínimo interés. ¿Pero papá? Oh, él pensó que era una idea brillante. ¿Mis 2 hijas dirigiendo la empresa juntas? Es un sueño hecho realidad, declaró. No quise arruinar su entusiasmo, así que me guardé mis dudas. Cuando Morgan regresó oficialmente, papá no solo la incorporó al equipo, instantáneamente la nombró codirectora ejecutiva. Así de simple. No sabía absolutamente nada de carpintería, diseño ni siquiera de las operaciones diarias del negocio, pero tenía un elegante MBA, así que supongo que eso fue suficiente para papá. Ella tiene la inteligencia para los negocios, razonó. Tú tienes el lado creativo, se complementarán. Inicialmente, realmente intenté que funcionara.
Me concentré en los aspectos de diseño y producción, mientras Morgan se hacía cargo del marketing y las relaciones públicas. Para ser justos, tuvo algunas buenas ideas, como llevarnos a ferias comerciales y organizar asociaciones con influencers. Pero también tenía la terrible costumbre de tomar decisiones importantes sin consultarme nunca. Nos comprometía con proyectos para los que no teníamos capacidad o prometía plazos que era imposible cumplir. Me volvía absolutamente loca, pero papá siempre, siempre se ponía de su lado. Solo está tratando de expandir el negocio, decía, como si eso no fuera exactamente lo que yo había estado haciendo durante una década. Seguía diciéndome a mí misma que mientras el negocio tuviera éxito, no importaba quién recibiera el crédito. Pero con el tiempo, se hizo dolorosamente obvio que Morgan no había regresado simplemente para ayudar. Estaba aquí para tomar el control. Las cosas no solo cambiaron, se hicieron añicos. El negocio ya no se sentía como una entidad única y unificada. Parecían dos empresas completamente separadas, torpemente unidas, y adivinen a quién seguían haciendo a un lado. Así es, a mí. Morgan no solo intentaba contribuir, estaba en una misión implacable para hacerse con el control. Empezó por traer un equipo de marketing externo, como si mis años gestionando las redes sociales y el contacto con los clientes no significaran absolutamente nada. Claro, no era una experta en marketing, pero había construido relaciones genuinas con nuestros clientes, conexiones que se traducían en contratos y una lealtad feroz. Pero Morgan me miraba como si yo fuera una interna despistada. Necesitamos profesionales, Lauren, afirmó, como si esa fuera la solución mágica para todo. Me mordí la lengua y acepté dejarla contratar a su equipo, esperando ingenuamente que eso pudiera aligerar mi carga de trabajo. Su equipo no entendía nuestro negocio. Prosperábamos gracias a la autenticidad, el servicio personalizado, los diseños a medida y las conexiones humanas reales. Pero llegaron con estrategias genéricas y repetitivas, llenando nuestra marca de anuncios llamativos e impersonales. Un día, vi una publicación de Instagram de nuestra cuenta que decía, muebles de lujo para todos los estilos de vida. Casi me atraganto con el café. ¿Todos los estilos de vida? Nos especializábamos en piezas de alta gama y personalizadas, en las que la gente invertía para sus espacios únicos, no en muebles genéricos que encontrarías en una tienda por departamentos. Cuando se lo comenté, Morgan simplemente me ignoró, actuando como si estuviera exagerando. Así es como se escala, Lauren, dijo con ese tono condescendiente y paciente que había perfeccionado. Audiencia más amplia, mayor crecimiento. Escalar es genial, repliqué, pero no cuando significa descartar a los clientes leales que realmente nos trajeron hasta aquí. Morgan o no lo entendía o simplemente no le importaba. Su obsesión por lo más grande y lo mejor era implacable. Durante años habíamos operado el negocio desde un taller funcional adjunto a la tienda. No era glamuroso, pero funcionaba eficientemente. Morgan lo despreciaba. Necesitamos un espacio más grande, anunció un día, como si fuera el hecho más obvio del universo. Le señalé que ni siquiera podíamos llenar la mitad del espacio que ella imaginaba. Ella se encogió de hombros. Los grandes clientes esperan grandes empresas, Lauren, dijo, como si estuviera citando un calendario de clichés empresariales. Papá, por supuesto, la apoyó sin dudarlo, y antes de que me diera cuenta, estábamos encerrados en un contrato de arrendamiento de 5 años para un almacén enorme y caro. Todo era cuestión de imagen. Oficinas con paredes de cristal, una sala de exposición pretenciosa, todo el tinglado. Claro, se veía impresionante, pero era una pesadilla logística. Los pedidos se retrasaban porque el equipo de producción no podía entender la nueva distribución, y el tiempo total de producción se ralentizó considerablemente. Mientras tanto, yo trabajaba hasta tarde tratando de arreglar el caos, mientras Morgan organizaba visitas para posibles inversores, absorbiendo el crédito por un espacio que ni siquiera sabía cómo utilizar eficazmente. Pero la peor parte fue cuando empezó a sobrepasar los límites con mi equipo. Los diseñadores y artesanos que habían estado con nosotros durante años sabían cómo construir nuestros muebles y confiaban en mi liderazgo. A Morgan no le gustaba eso. Empezó a pasarme por alto por completo, dándoles tareas directamente. Un día, uno de mis diseñadores vino a mí con un boceto y dijo, Morgan acaba de darme este proyecto. ¿Lo aprobaste? Ni siquiera lo había visto. Cuando la confronté, apenas levantó la vista de su computadora portátil. Se llama delegación, Lauren. Deberías intentarlo alguna vez, dijo con una sonrisita engreída, como si no acabara de interrumpir por completo mi flujo de trabajo. Y luego estaban las reuniones interminables a las que no me invitaban. Proveedores, clientes, socios potenciales. Morgan se encargaba de todos ellos, y yo solo me enteraba después del hecho. Una vez, llegué al trabajo y descubrí que había presentado una línea completa de muebles a un importante minorista, sin siquiera decírmelo. Los diseños ni siquiera estaban cerca de estar listos para la producción. ¿Por qué no me dijiste nada de esto? Le pregunté, luchando por controlar mi frustración. Ella simplemente lo minimizó. No era gran cosa, afirmó, como si presentar un trabajo inacabado a un cliente crucial fuera una práctica comercial perfectamente normal. Sus juegos de poder se volvieron cada vez más descarados. Trajo a un asesor estratégico llamado Eric.
Un tipo que sonaba como un libro de negocios andante. Sinergia, optimización, escalamiento. Soltaba todas las palabras de moda imaginables. ¿Su gran idea? Subcontratar la producción en el extranjero. Ahorrarán una fortuna, declaró, señalando un gráfico complicado. No podía creer lo que estaba escuchando. Construimos este negocio sobre la calidad y la personalización, argumenté. Si empezamos a producir muebles en masa, perderemos todo lo que nos hace únicos. Morgan desestimó inmediatamente mis preocupaciones. Lauren, estás siendo demasiado dramática. Así es como crecen las empresas. No se trataba de un crecimiento genuino, se trataba de su control. Morgan no intentaba mejorar el negocio, quería rehacerlo a su propia imagen, sin importar el costo para sus cimientos o su identidad. El golpe final y devastador llegó durante una reunión con un nuevo socio potencial. Morgan se presentó como la única visionaria detrás de la empresa, atribuyéndose el mérito de iniciativas y estrategias que yo había creado desde cero. Ni siquiera pestañeó mientras reescribía por completo la historia de la empresa delante de todos. Después, no pude contenerme más. No vuelvas a atribuirte el mérito de mi trabajo nunca más, le dije, con la voz baja pero firme. Ella simplemente se encogió de hombros, como si fuera un asunto trivial. No se trata de ti, Lauren, se trata de la empresa. Pero no era así. Se trataba enteramente de ella. Para entonces, apenas reconocía el negocio en el que había invertido mi corazón y mi alma. Los clientes que había cuidado minuciosamente, el equipo que había dirigido, la cultura que habíamos construido juntos, todo parecía escapárseme de las manos. ¿Y papá? Permanecía en gran medida distante. Mientras los informes financieros se vieran bien, se contentaba con mantenerse al margen de los detalles, aparentemente ajeno a la agitación interna. Justo cuando luchaba por sobrellevar todos estos cambios rápidos e inquietantes, llegó el día que lo puso todo patas arriba. El 58º cumpleaños de mi padre. Para cuando llegó la fiesta, estaba emocionalmente agotada y apenas lograba mantener la compostura. Morgan se había apoderado de gran parte del negocio que me sentía como una extraña en la empresa que yo había construido. Abandonar la idea cruzó mi mente más de una vez, pero en el fondo, sabía que no podía dejarlo ir. No después de todo lo que había sacrificado para llegar a ese punto. Morgan se había encargado de planificar la fiesta, y desde el principio, quedó claro que su objetivo no era celebrar a papá, era exhibirse a sí misma. Tomó todas las decisiones sin consultar a nadie. Dudé en saltármela por completo, pero mamá insistió diciendo, es el gran día de tu padre, Lauren. Así que, a regañadientes, acepté ir, aunque no podía quitarme la sensación de que esa noche sería cualquier cosa menos una simple celebración. Se suponía que la fiesta de cumpleaños de papá sería un tributo a él, una forma de honrar todo lo que había creado, tanto con nuestra familia como con el negocio. En cambio, se transformó en algo completamente diferente. En el momento en que entré en el lujoso salón de banquetes que Morgan había alquilado, supe que esto no iba a ser una reunión familiar típica. El lugar era exagerado, mantelería blanca impecable, una mesa de postres que parecía sacada de una revista. No reflejaba en absoluto la personalidad de papá. Papá era un tipo informal, le gustaban las barbacoas en el patio trasero y relajarse. Con amigos. Pero Morgan había convertido esto en un evento corporativo. Había invitado a una mezcla de personas, familia, viejos amigos, socios comerciales y varios inversores potenciales. La mitad de la sala ni siquiera conocía a papá más allá de su título como fundador de Shaw Designs. Era más una oportunidad de establecer contactos que una celebración de cumpleaños, pero eso era típico de Morgan. Todo tenía que servir a su agenda. Llegué temprano, con la esperanza de ofrecer algo de ayuda. Morgan ya estaba corriendo de un lado a otro, microgestionando cada detalle. Cuando intenté ayudar, me apartó como si solo estuviera estorbando. Bien, me resigné a saludar a los invitados a medida que llegaban y ponerme al día con un par de viejos amigos de papá. La cena comenzó sin mucha fanfarria. La comida era excelente y por un momento me permití relajarme. Pensé, solo tal vez, podríamos pasar la noche sin ningún drama importante. Entonces, Morgan se levantó y caminó hacia el frente de la sala. Golpeó una copa, y las conversaciones en la sala se fueron apagando gradualmente. Esperaba que ofreciera un brindis por papá, tal vez compartiera una divertida historia de la infancia, algo personal. Pero tan pronto como empezó a hablar, me di cuenta de que esto no se trataba de papá en absoluto. Comenzó con unas breves palabras reconociendo el arduo trabajo de papá y sus contribuciones a la empresa. Asentí, esperando que terminara y dirigiera la atención de nuevo hacia él. En cambio, dio un giro brusco. Empezó a hablar sobre el prometedor futuro de Shaw Designs y los pasos necesarios para asegurar un crecimiento sostenible. Me quedé helada. Esto empezaba a sonar inquietantemente como un comunicado de prensa, no como un discurso de cumpleaños. Miré alrededor de la sala y no era la única que parecía confundida. Mientras celebramos este maravilloso hito para papá, anunció, con la voz rebosante de confianza pulida, también es el momento perfecto para compartir algunos cambios emocionantes para Shaw Designs. Luego se giró, mirándome fijamente, a los ojos.
Después de consultar con asesores clave, hemos decidido que la empresa requiere una visión unificada para seguir adelante. Por lo tanto, con efecto inmediato, asumiré el cargo de directora ejecutiva única. No dudó, no pestañeó. Simplemente me miró directamente, desafiándome a reaccionar. No solo estaba discutiendo la toma de control de la empresa, lo estaba haciendo públicamente, delante de todos, familia, clientes, inversores, dejando muy claro que no había lugar para el debate. Esto no era una conversación, era una declaración hostil. Todos en la sala comenzaron a aplaudir cortésmente, mientras yo permanecía sentada allí, completamente paralizada. Mientras Morgan continuaba, lo que debería haber sido una simple actualización corporativa se transformó en un completo asesinato público de mi reputación. Algunas personas en la empresa, sin embargo, dijo, con la voz teñida de falsa simpatía, son más adecuadas para roles técnicos que para puestos de liderazgo. Luego, con una pausa calculada, se dirigió a mí directamente diciendo, mi hermana Lauren, que se ha dedicado al lado creativo del negocio. Habló de lo agradecida que estaba por mi apoyo, pero luego añadió, para competir en 1900, el mercado actual, necesitamos visión, necesitamos excelencia, y francamente, Lauren, simplemente no estás hecha para este nivel de liderazgo empresarial. La miré fijamente, luchando por procesar la pura audacia de sus palabras. Instintivamente miré a papá, esperando desesperadamente que interviniera, que dijera algo, cualquier cosa. Pero él simplemente se quedó allí sentado, asintiendo, sonriendo con orgullo, como si Morgan acabara de pronunciar el discurso más brillante del año. Mamá no levantó la vista, sus manos temblaban mientras miraba su plato. Sin embargo, Morgan no había terminado. La verdad es, continuó, su voz cada vez más fuerte, más asertiva, que eres ineficaz en el panorama empresarial actual, Lauren. Tus ideas anticuadas y tu falta de educación empresarial adecuada se han convertido en un lastre. Es hora de que te hagas a un lado. Con elegancia. La sala se sumió en un silencio sofocante. Cada par de ojos se volvió hacia mí, esperando algún tipo de reacción. Podía sentir la lástima, el juicio, los susurros comenzando a formarse incluso, antes de que me moviera. Todo por lo que había trabajado, cada noche en vela, cada sacrificio, estaba siendo sistemáticamente desmantelado y despojado frente a personas que conocía, personas a las que había respetado. Todos los ojos estaban fijos en mí. Probablemente, esperando que rompiera a llorar o comenzara a gritar. Pero no iba a darles esa satisfacción. Me levanté lentamente, mi silla raspando contra el suelo con un sonido que pareció resonar en el repentino silencio. Con calma recogí mi bolso, me acerqué a la mesa de papá y coloqué frente a él el pequeño regalo envuelto que había traído. «Feliz cumpleaños, papá», dije con la voz tranquila y firme. Sin esperar respuesta ni mirar hacia atrás, me di la vuelta y salí del salón de banquetes, manteniendo la cabeza alta mientras los susurros y las miradas me seguían hasta la puerta. El viaje a casa fue borroso. Mi mente daba vueltas, repasando los acontecimientos de la noche una y otra vez. Seguía pensando en todas las noches que había pasado en el taller, los contratos cruciales que había conseguido, las sólidas relaciones que había construido con nuestros clientes, y ahora Morgan me estaba echando brutalmente de todo aquello en lo que había invertido mi vida. Para cuando llegué a casa, el shock inicial se había disipado, reemplazado por algo más agudo y frío. No se trataba solo de que Morgan intentara hacerse con el control. Era cómo lo había hecho. Calculado, deliberadamente cruel, y frente a una sala llena de gente que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. No solo me había marginado, había intentado borrarme por completo. Eso no iba a quedar así. Me quedé despierta toda la noche. Mi escritorio era un caos de papeles, archivos y documentos, pero no era solo desorden, era una estrategia en formación. Cada trozo de papel, cada línea de texto, cada detalle aparentemente olvidado de años de trabajo, se sentía como otra herramienta en mi arsenal. Esto no era simplemente una reacción, era una preparación calculada. No pegué ojo. Al amanecer, tenía algo concreto, algo con lo que sabía que podía trabajar. Morgan quería un espectáculo público, podía jugar a ese juego, pero no iba a dejar que ella dictara los términos. Esta vez, yo sería la que montara el escenario. A la mañana siguiente, estaba en la oficina antes incluso de que el edificio estuviera completamente abierto. No solo, llegué temprano, estaba lista. Tenía todo lo que necesitaba perfectamente organizado, tanto en mi mente como en papel. Morgan llegó alrededor de las 9:00 am, con su habitual andar confiado en pleno apogeo. Papá la seguía, cargando una bolsa llena de restos de decoración de la fiesta. Parecían dos personas que creían haber ganado ya. «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó Morgan, arrojando su bolso sobre la mesa de conferencias como si ya fuera la dueña del lugar. «Después de lo de anoche, pensé que tendrías la dignidad de quedarte en casa». Me recliné en mi silla, tranquila y serena. «Solo atando algunos cabos sueltos», dije, dejando que las palabras flotaran en el aire. No perdí el tiempo. Cogí mi iPad,
Lo encendí y lo deslicé sobre la mesa. Hablemos del futuro de Show Designs, dije, conectándolo a la pantalla de 1900, la sala de conferencias. El acuerdo de propiedad de la empresa de hacía 3 años apareció, nítido para que todos lo vieran. Morgan apenas le echó un vistazo, reclinándose en su silla con un aire de completa confianza, como si ya lo tuviera. Todo bajo control. La reacción de papá no fue mucho mejor. Se cruzó de brazos y dijo: no hay nada que discutir. Morgan está a cargo ahora. Levanté una ceja y esbocé una leve sonrisa. Sí, claro. Hablemos de eso entonces, dije, desplazándome a la sección clave del acuerdo y haciendo zoom para enfatizar. ¿Recuerdas cuando necesitábamos financiación para la expansión del almacén, papá? Me vendiste un 13% adicional de la empresa. Eso eleva mi propiedad total al 53%. Soy la accionista mayoritaria ahora. Me volví hacia Morgan, con la voz firme e inquebrantable. Puede que hayas dado un buen discurso anoche, pero no tienes la autoridad legal para hacer cambios de liderazgo sin mi aprobación explícita, y absolutamente no lo aprobé. Morgan dejó de garabatear y finalmente levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Eso no es posible, dijo con la voz tensa. No solo es posible, es un hecho documentado, repliqué, pasando a la siguiente página del acuerdo. Aquí está tu firma, papá. Tenías tanta prisa por cerrar el trato que ni siquiera te molestaste en negociar los términos. Papá interrumpió, con tono defensivo. No pensé que lo usarías contra tu propia familia. ¿Contra mi familia? Repetí, con un toque amargo en la voz. Curioso, no recuerdo que me consultaran antes de que alguien decidiera anunciar un cambio de liderazgo unilateral en una fiesta delante de la mitad de nuestros clientes. Morgan se inclinó hacia adelante, intentando claramente recuperar el control de la situación. Lauren, sé realista. No se trata de acciones o papeleo. La empresa necesita a alguien con visión, alguien que pueda liderar. Eres genial en lo creativo, pero ¿dirigir un negocio multimillonario? Esa no es tu fortaleza. Sonreí, mostrando el siguiente archivo en la pantalla. Tienes razón, Morgan. El liderazgo se trata de visión. Así que hablemos de lo que realmente mantiene unida a esta empresa. Los diseños principales que generan el 80% de nuestros ingresos son propiedad de mi empresa independiente, Artisan Concepts. Show Design solo tiene un acuerdo de licencia para usarlos. Ese acuerdo expiró esta mañana. La cabeza de Morgan se giró bruscamente hacia la pantalla, sus ojos escaneando frenéticamente los términos de la licencia. Tienes que estar bromeando, dijo, con la voz aguda por la incredulidad. No lo estoy, respondí. Sin esos diseños, Show Designs no tiene nada sustancial que vender, y he decidido no renovar el acuerdo. Con efecto inmediato, esos diseños ya no están disponibles para esta empresa. Papá golpeó la mesa con la mano. No puedes hacer eso. Estarías destruyendo todo lo que hemos construido. No me inmuté. No, papá. Estoy protegiendo lo que yo construí. Mientras Morgan estaba ocupada dando discursos y contratando equipos de relaciones públicas, yo era la que mantenía esta empresa en funcionamiento, gestionando a los clientes, supervisando la producción, creando los diseños que nos hicieron exitosos. Todo eso fui yo, y ambos pensaron que podían simplemente borrarme. Morgan se levantó, caminando de un lado a otro como si estuviera buscando alguna forma de salir del rincón en el que se había metido. Esto es absurdo, Lauren. Estás saboteando tu propia empresa solo para demostrar algo. Oh, espera, se pone mejor, dije, pasando a otro documento en la pantalla. Anoche envié un correo electrónico a todos nuestros principales clientes para informarles de los cambios de liderazgo previstos y mi intención de marcharme. ¿Recuerdas esos contratos que negocié? La mayoría de ellos incluyen cláusulas que permiten a los clientes rescindir sus acuerdos si ya no estoy directamente involucrada. ¿Quieres ver cuántos ya han activado esas cláusulas? Mostré las respuestas de los correos electrónicos en la pantalla. Uno por uno aparecieron nombres de clientes, cada uno confirmando su decisión de rescindir su contrato con Show Designs, con efecto inmediato. Eso es solo el principio, dije, desplazándome por la creciente lista. Para el final del día, la mayoría de nuestras importantes fuentes de ingresos habrán desaparecido. La sala se sumió en un silencio atónito. A través de las paredes, de cristal de la sala de conferencias, podíamos ver a los empleados reuniéndose en pequeños grupos, sus susurros cada vez más fuertes, mientras revisaban sus correos electrónicos. Los teléfonos se iluminaron. Las computadoras portátiles se abrieron y las cabezas se volvieron hacia la sala de conferencias, sintiendo el cambio de poder. La compostura de Morgan finalmente se resquebrajó. Agarró su teléfono, desplazándose, frenéticamente por sus propios correos electrónicos, sus movimientos bruscos y llenos de pánico. «¡No puedes hacer esto!», exclamó con la voz entrecortada. «¡La empresa! ¡Estás destruyendo la empresa!». Me incliné hacia adelante, observando cómo se desarrollaba su pánico. «¿La empresa?», repetí. «¿La empresa que intentaste robarme? ¿La que pensaste que podías simplemente tomar porque tienes un MBA y la aprobación de papá?». Su teléfono cayó con estrépito sobre la mesa. «Esa empresa», continué, levantándome y alisándome la chaqueta, «deja de existir efectivamente. En el momento en que decidiste humillarme delante de todos los que conocemos», hice una pausa,
dejando que el peso de mis palabras se asentara en la sala. Así que, estas son tus opciones. Opción 1. Me voy con mis acciones mayoritarias, mis diseños, mis clientes y mis empleados clave. Show Designs se convierte en una cáscara vacía, y tú te encargas de explicar a todas esas personas importantes que invitaste anoche por qué el valor de la empresa se desplomó a cero de la noche a la mañana. Morgan empezó a protestar, pero la interrumpí. O podemos ir con la opción 2. Me voy por completo, llevándome mis diseños, mi equipo y mis clientes conmigo. Show Designs se convierte en nada más que un nombre vacío en un edificio. Tú, eliges. La sala estaba cargada de tensión mientras finalmente comprendían que no estaba bromeando. Papá se hundió lentamente en su silla, luciendo completamente derrotado. ¿Hablas en serio?, dijo en voz baja. Tan en serio como Morgan cuando anunció que tomaba el control, respondí. Papá me miró, luego a Morgan, y finalmente habló. Morgan, tienes que dimitir. Parecía que quería discutir, pero sabía que estaba vencida. Lentamente, asintió, con los hombros caídos, y cogió un bolígrafo para firmar los documentos de renuncia. El resto de la reunión fue un borrón, de papeleo y formalidades. Morgan firmó los documentos de renuncia y, así de simple, su breve y destructivo reinado como codirectora ejecutiva terminó. Para el mediodía, estaba sentada sola en mi oficina, contemplando la empresa por la que tanto había luchado por recuperar. Era mía de nuevo, pero no se sentía como una victoria completa. El daño a mi familia parecía irreversible, y no estaba segura de si alguna vez nos recuperaríamos por completo. Mamá vino más tarde esa noche, con una expresión cargada de decepción. ¿Realmente tenía que llegar a esto?, preguntó. Simplemente le dije que no me habían dejado otra opción. A la mañana siguiente, me puse a trabajar en la reconstrucción. Esta era ahora definitivamente mi empresa, y nadie me la iba a quitar nunca más. La crisis inmediata había pasado, pero las secuelas golpearon como una réplica implacable. Para cuando Morgan recogió sus cosas y se fue, la oficina bullía de especulaciones e incertidumbre. Los empleados que habían seguido fielmente su liderazgo apenas unos días antes ahora se apresuraban a averiguar cuál era su situación. Algunos temían por la seguridad de sus empleos, mientras que otros no estaban seguros de quién estaba a cargo ahora. La división que ella había creado durante su breve mandato persistía como una herida abierta. Las primeras semanas después de la reorganización fueron un caos absoluto. Pasé cada momento despierta lidiando con las consecuencias. Los clientes que habían roto relaciones debido al abrupto cambio de liderazgo de Morgan tuvieron que ser tranquilizados personalmente, de que la empresa volvía a estar sobre bases sólidas. Los contratos que estaban en el limbo debían renegociarse. Tenía mucho trabajo por delante. But, por primera vez en meses, sentí una sensación de estar de nuevo en control. Morgan, por otro lado, no desapareció en silencio. Aproximadamente una semana después de su partida, comenzaron a circular rumores de que le estaba diciendo a la gente que yo la había saboteado. Se pintó hábilmente como la víctima, afirmando que yo le había jugado sucio y arruinado lo que podría haber sido un periodo transformador para Show Designs. Era absurdo, pero ella era persistente. Algunos de sus contactos en la industria comenzaron a llamarme la dictadora, acusándome de acaparar el poder y negarme a compartir el protagonismo. Inicialmente, intenté ignorarlo. Creía que el trabajo hablaría por sí mismo. Los clientes que regresaron después de su partida no lo hacían por lástima. Regresaban porque confiaban en mi visión y mi liderazgo. Pero cuando uno de nuestros proveedores clave dudó en renovar su contrato, citando inestabilidad en el liderazgo, supe que tenía que abordar los rumores directamente. Así que convoqué una reunión de toda la empresa. Todos, desde el personal del almacén hasta el equipo de diseño, se reunieron en la sala de conferencias y expuse todo con honestidad. No endulcé la situación en absoluto. Les dije exactamente lo que había sucedido, cómo las decisiones de Morgan habían puesto en riesgo a la empresa y qué medidas estaba tomando para solucionarlo. Esto no se trata solo de mí, enfaticé. Se trata de preservar lo que hemos construido colectivamente, juntos, y necesito que cada uno de ustedes sea una parte activa de eso. Al final de la reunión, la sala estaba en silencio, pero la atmósfera había cambiado visiblemente. La gente comenzó a acercarse a mí después, ofreciéndome su apoyo en voz baja. La confianza que Morgan había intentado erosionar se estaba reconstruyendo lenta y cautelosamente. Unos 2 meses después de ese incidente, papá decidió jubilarse. Creo que finalmente comprendió la magnitud de lo que su niña dorada casi había destruido. No hizo un gran escándalo al respecto, ni fiesta ni anuncio formal. Un día, simplemente dejó de ir a la oficina. Sospecho que una parte de él se sentía profundamente avergonzado por cómo se había desarrollado todo. Había apoyado incondicionalmente a Morgan, solo para verla acercarse peligrosamente a desmantelar el negocio que él había iniciado. No nos comunicamos mucho en esos primeros meses. Las pocas conversaciones que tuvimos fueron breves y tensas. Mamá, bendita sea, siempre intentaba hacer de pacificadora. Sabes, tu padre no pretendía que nada de esto sucediera, me dijo una noche durante la cena. Él solo
está orgulloso de ambas, de diferentes maneras. Realmente pensó que estaba haciendo lo correcto. No tenía la energía emocional para discutir. Simplemente asentí y la dejé hablar. Morgan, por otro lado, permaneció todo menos callada. En menos de un mes después de irse, ya tenía un nuevo trabajo en una startup, en California. Comenzó a publicar en LinkedIn sobre nuevos comienzos y cómo su tiempo en Show Designs le había proporcionado lecciones invaluables. Las publicaciones evitaban cuidadosamente mencionarme por mi nombre, pero el mensaje subyacente era muy claro. En ese momento no corté formalmente los lazos, pero mantuve una distancia significativa. En cuanto a nuestra dinámica familiar, todavía nos reuníamos para las fiestas, pero estas ocasiones se volvieron cada vez más tensas e incómodas. La Navidad de ese año resultó ser el punto de ruptura absoluto para mí. Sabía que sería tenso, pero de alguna manera, aún así logró superar mis expectativas más bajas. Morgan y yo habíamos estado en desacuerdo durante meses, y esta era la primera vez que estábamos en la misma habitación desde el enfrentamiento en la empresa. Realmente debería habérmelo saltado, pero por el bien de mamá, me sentí obligada a aparecer. Morgan, como era de esperar, llegó tarde, haciendo una gran entrada como si fuera una celebridad visitante. Le dio a mamá uno de esos abrazos rápidos y performativos que son puramente para aparentar y me ignoró por completo. En cambio, se dirigió directamente a papá, que ya sonreía como si ella fuera la persona más maravillosa que jamás hubiera cruzado la puerta. Pasaron la mayor parte de la mañana acurrucados en un rincón, susurrando y riendo, mientras yo ayudaba a mamá a terminar de poner la mesa. No estaba amargada. Bueno, tal vez un poco, pero me guardé mis sentimientos. Para mí, mamá ya estaba lo suficientemente estresada sin que yo añadiera más, y honestamente, simplemente no estaba de humor para una confrontación. Solo quería terminar la cena e irme a casa. La cena en sí fue tan incómoda e ingrata como se puedan imaginar. Morgan no hizo ningún intento de hablarme, enfocando toda su energía en encantar a papá. Hablaba con entusiasmo sobre alguna gran oportunidad de consultoría y cómo se estaba preparando para su próximo gran movimiento. Clásico de Morgan. Mamá, bendita sea, seguía intentando incluirme en la conversación. Entonces, Lauren, dijo mamá, claramente intentando cambiar el enfoque. ¿Cómo va la empresa? Ha sido un buen año, respondí, manteniendo mi respuesta. Deliberadamente breve. No iba a darle a Morgan ninguna munición, pero por supuesto no pudo resistirse. ¿Un buen año?, dijo, levantando una ceja, con un tono cargado de condescendencia. O simplemente uno con suerte. Su comentario me puso la piel de gallina. Mamá me lanzó una mirada, suplicándome en silencio que no respondiera, y papá siguió comiendo. Como si no hubiera oído nada. Podría haber respondido, pero ¿cuál era el punto? Morgan prosperaba provocando una reacción, y no iba a darle esa satisfacción. Así que la ignoré por completo, concentrándome en mi plato y fingiendo que no existía. Después de la cena pensé que estaba a salvo. Morgan estaba ocupada con papá, y pensé que podría escabullirme sin ningún drama, pero me acorraló en la sala de estar, con la voz lo suficientemente baja como para que nadie más pudiera oír. Debes estar increíblemente orgullosa de ti misma, comenzó, sus palabras cargadas de amargo sarcasmo. Ahora tienes la empresa. Finalmente eres la estrella, pero no pienses ni por un segundo que esto va a durar, Lauren. Tarde o temprano la vas a fastidiar. La miré fijamente, tratando de mantener mi expresión neutral. Por dentro, estaba furiosa, pero no iba a darle la discusión que claramente buscaba. Si eso es todo, Morgan, dije, con la voz tranquila y firme, me gustaría volver a lo que queda de la festividad. Ella soltó una risita amarga. Siempre haciéndote la víctima, murmuró en voz baja antes de finalmente alejarse. El resto de la noche fue un desastre tenso. Papá desapareció en su estudio, como siempre hacía cuando las cosas se ponían incómodas. Mamá hizo todo lo posible por mantener alguna apariencia de espíritu festivo, pero incluso ella parecía agotada. La tensión en la casa era insoportable. Para cuando Morgan se fue, sentí que había corrido una maratón solo por mantener la compostura. Esa noche, no podía dejar de pensar en todo el conflicto, la amargura, las interminables luchas de poder. Morgan había transformado lo que se suponía que era un negocio familiar en un campo de batalla, y finalmente acepté que, sin importar lo que hiciera, nunca iba a cambiar de verdad. No podía arreglar esta relación, y, honestamente, ya ni siquiera quería hacerlo. A la mañana siguiente, tomé mi decisión. Había terminado. No más fingir, no más aferrarme a la débil esperanza de que de alguna manera pudiéramos volver a como eran las cosas antes. Morgan había dejado muy claro que no quedaba ninguna relación que salvar, y francamente, ya no soportaba estar en la misma habitación con ella. Bloqueé su número y la eliminé conscientemente de mi vida. Y, ¿saben qué? Se sintió liberador. Sin la presencia constante de Morgan, finalmente pude concentrar mi energía en lo que realmente importaba. La empresa prosperaba bajo mi clara dirección, y por primera vez en años, sentí que realmente estaba construyendo algo que era enteramente mío. Las campañas de marketing llamativas y superficiales desaparecieron, reemplazadas por un enfoque más auténtico que realmente resonaba con nuestros clientes. Mi equipo también estaba floreciendo. Los diseñadores que habían dudado en hablar bajo la sofocante presencia de Morgan,
Ahora presentaban con confianza ideas audaces e innovadoras, y la producción funcionaba mejor que nunca.